Eh, ya, buen día chicos. Antes que nada disculparme por empezar estos minutitos más tarde. De hecho, 5 minutos más tarde. Tener una beba me ocasiona algunos delays, no solamente en mis clases, sino en otras tareas, así que les quiero pedir mis disculpas del caso. Pero vamos a comenzar. Lo que yo quiero comentarles también es que esta semana es tal vez ya la última semana en que me van a ver programando con ustedes, porque ya estoy terminando los contenidos de C que son necesarios para la asignatura y lo demás ya es per se lo que vamos nosotros a estudiar en estructura de datos y algoritmos. Entonces, tanto hoy como el viernes vamos a seguir con NetBeans, al menos conmigo, programando y analizando código, y lo demás ya va a quedar en las manos del ayudante, ¿sí? Comencemos entonces con la clase de hoy. De nuevo, por favor, les pido mis disculpas. No es común que empiece tarde, y si empiezo alguna vez tarde es por alguna muy buena razón. Bueno, sé que suena tautológico, pero nada, mi beba me necesitaba. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, subida al aula, que se llama quinta clase de... a ver, hay alguien que está esperando acá para entrar, así que... Es nuestra quinta clase de... aquí está. Nuestra quinta clase de C, básicamente, así que nada, con esto nosotros ya iríamos terminando, bueno, esta quinta clase más la sexta, que es la próxima, que es el viernes, ya estaríamos terminando un poco lo que yo quiero darles, o sea, lo que ustedes, programar junto con ustedes, porque lo que yo me imagino es que junto conmigo ustedes también tienen abierto NetBeans y vamos programando juntos. Como siempre, chicos, están viendo la pantalla, ¿cierto? Yo cuento con que sí. Por favor, no me escriban mensajes, directamente hablen, levanten la mano de pronto para que yo pueda atender consultas. No, me resulta muy difícil seguir el chat y seguir también mi presentación. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy son un par de cositas ya que nos quedan restantes, pero también con un lindo ejemplo de estructura, porque aún me duele un poco el taller que no funcionó de que yo lo había planificado. También no se olviden que el próximo viernes, el viernes 15 creo que es, tenemos nuestro segundo taller. Entonces vamos a tener nuestro segundo taller de la asignatura, así que ojalá salga, lo voy a preparar, lo voy a aterrizar un poquito más, no tan ambicioso, de hecho ya lo tengo preparado, pero lo voy a aterrizar un poco más. Y eso, así que comencemos. Lo que tengo preparado para hoy son un par de contenidos que yo creo que son importantes. No necesariamente, al menos uno de ellos, lo vamos a estar viendo in extenso en toda la asignatura, pero yo creo que es importante que lo sepan para que conozcan el lenguaje C con un poquito más de profundidad. Aquí tal vez vamos ya a tener un poquito de separación con el otro paralelo, pero bueno, es necesario esto, cada uno de los paralelos, yo considero que los chicos que están acá ahora son de mi paralelo. Si bien damos las mismas cosas, los mismos contenidos, la metodología y el énfasis es dado en diferentes puntos según la expertise de cada uno de los profesionales o académicos a cargo de nuestros paralelos. Entonces, de nuevo, ¿en dónde me he basado yo la información para las PPTs de hoy? Como siempre, chicos, yo busco información que sea libre, información que sea gratuita. Y en este caso, hoy estoy utilizando mucho este otro tutorial que me encantó, que lo leí hace un par de semanas. Cuando les digo lo leí, no significa que me lo leí entero, o sea, leí a grandes rasgos, vi cómo encaraban las diferentes temáticas y la completitud con la que lo encaraban y me gustó. Entonces estoy utilizando mucho y también les recomiendo, sobre todo para aquellos que no tienen mucha experiencia programando en C, este otro que está acá. Lo que siempre pongo en rojo son los que yo recomiendo en primera instancia y los que pongo en negro son los que recomiendo en segunda instancia. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es un ejemplo in extenso de estructuras, porque nosotros ya vimos estructuras la clase pasada, pero nos queda, por supuesto, pendiente hacer un lindo ejemplo de cómo funcionan las estructuras, cómo podemos hacer estructuras de estructuras, arreglos de estructuras y demás. Así que les tengo preparado un lindo ejemplo que nos va a llevar una muy cierta cantidad de minutos
para luego pasar a los dos contenidos que quiero que veamos en la clase de hoy. Entonces yo dejo de compartir acá y me voy directamente a NetBeans para que empecemos a procesar, a programar. Bien. Vamos a ver acá. Denme un segundito que me organice. Los programas que vamos a ver hoy, como siempre, yo se los voy a dejar luego disponible para que ustedes los tengan en el aula y los puedan replicar, ¿sí? Así que ahora voy a compartir NetBeans. Van a ver un programita que lo dejé ahí hecho, pero lo vamos a borrar enseguida. Aquí. Bien. Están viendo mi IDE, ¿cierto? Yo directamente voy a copiar el programa, no lo voy a escribir desde cero, ojo. Y digo esto porque ya lo tengo escrito, que después se lo... Yo quiero que chequeemos acá qué es lo que tengo escrito, porque, a ver, el objetivo de este ejemplo es poder organizar, habíamos quedado la clase pasada, uno de nuestros alumnos gurúes, digamos, nos dijo que también podíamos hacer estructuras de estructuras, lo cual es cierto, y podemos hacer arreglos de estructuras. Sobre todo esto último va a ser de mucha importancia en lo que es este ramo. Entonces, chicos, yo preparé aquí un ejemplo que emula una base de datos, supongamos SIGA. No sé si muy bien, sí, es bien casero, pero bueno, o sea, el ejemplo es válido. Tenemos acá los dos headers que voy a utilizar, std input output y también el string.h, porque voy a trabajar con cadenas de caracteres. Miren lo siguiente, yo vuelvo a insistir, lo que quiero crear es una base de datos, digamos, de ustedes, de todos mis alumnos. Para eso yo voy a crear primero una estructura que se llama nombres y apellidos. Esa estructura, nombres y apellidos, tiene como componentes, fíjense, 4 strings. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Aparte, estoy utilizando, y esto lo vimos en la clase anterior, el typedef que nos permitía hacer más simple la definición de estructuras. Y fíjense que a la estructura nombres y apellidos, finalmente le voy a estar llamando full nombre. Eso por un lado. Entonces ya tengo creada una estructura acá que solamente recibe cadenas de caracteres. Luego tengo creada otra estructura que se llama datos numéricos. La estructura datos numéricos tiene como entradas nada más 2 números sin signo, uno es la edad y el otro es el root, asumiendo que no le vamos a poner ni el punto ni el guión. También utilizo esta palabra reservada, typedef, que nos permite redefinir el nombre de la estructura y se va a llamar full números. Luego voy a crear, fíjense, una estructura que en este caso le voy a decir una estructura híbrida, porque fíjense, esta estructura híbrida que se llama address tiene un string, que es la calle, tiene un entero, que es el número, tiene otro string, que es la comuna, y otro string, que es la región. También utilizando el typedef, la voy a redefinir esta estructura como full dirección. Fíjense entonces que yo tengo creada 3 estructuras, una que se llama full nombre, otra full números y otra full dirección. La diferencia, fíjense, es que la estructura full nombre son puros strings. En este caso todos tienen la misma longitud, pero porque yo les puse nada más, podrían haber sido de longitudes diferentes. La segunda estructura de números, todos tienen el mismo tipo de entrada, el mismo tipo de elementos dentro de la estructura. Sin embargo, la estructura address que tengo acá tiene diferentes elementos. Tiene un string, tiene un int y después el resto de los strings. Lo interesante de ver en esta estructura en particular, chicos, es que no hay que olvidarse de que nuestro programa organiza todo de manera secuencial. Cuando yo declaro en la estructura tipo address y reservo el espacio en memoria, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, que el primer elemento va a ser el string de 20 caracteres, donde el último elemento de ese string va a ser el nulo. Luego, inmediatamente siguiente en la posición de memoria, voy a tener un entero. Y si estoy trabajando en un sistema de 32 bits, van a ser 32 bits para el entero, en complemento a 2. Luego voy a tener el espacio en memoria para un string, otra vez, de 20 caracteres, y luego, subsiguiente, otro string de 20 caracteres.
La organización de memoria que acabo de hacer acá, nadie me está diciendo que es una organización óptima. Nosotros ya vamos a empezar a ver cómo organizamos memoria para hacer un uso mejor o eficiente de la memoria. Fíjense que finalmente yo genero una estructura que le llamo alumnos, ojo, y todo esto es antes del main, una estructura que le llamo alumnos, cuyas entradas son las estructuras que previamente he creado. Una estructura full nombre, que le voy a llamar simplemente nombre, una estructura full números, que le voy a llamar datos, y una estructura full dirección, que le voy a llamar dirección. ¿Sí? Entonces, fíjense que mi nueva estructura, que ahora llamo alumnos, tiene como entradas estructuras que yo previamente definí. Y no es necesario que yo acá le ponga, podría haber sido. No es necesario que yo le ponga struct, en este caso, datos, nombres serían, le llamé nombres y apellidos. Yo, en vez de utilizar el full nombre ahí, podría haber escrito toda la cuestión entera. Nombres y apellidos. Y nombre, punto y coma. Pero en vez de hacer eso, es que he reemplazado todo esto que tengo resaltado por el typedef que me permitió reducir la definición de estructuras. Entonces tengo que mi nueva estructura, que le llamo alumnos, tiene como entradas nombre, datos y dirección. Tiene 3 estructuras adentro. Entonces he creado una estructura de estructuras. Y aún más, cuando yo hago esto de acá abajo, y espero que ustedes ya lo hayan leído en los diferentes manuales y tutoriales que voy recomendando, yo puedo definir, y fíjense, debido a que la estructura alumnos la he declarado en la zona de variables globales, puedo declarar ahora una variable global que le voy a llamar alumni. Fíjense la diferencia entre como hice acá typedef y como estoy haciendo acá. La diferencia fundamental es que cuando yo pongo typedef, lo que coloque después de la llave va a ser el nombre con el que me voy a referir a la estructura. Como en el caso de abajo, yo no le estoy poniendo typedef, lo que pongo después de la llave son variables del tipo alumnos o del tipo estructura alumnos. Entonces, alumni solito es una variable del tipo estructura alumnos. Y aún más, entre corchetes, le estoy poniendo que se trata, en este caso, de un arreglo. Y aquí podría ponerle, yo tengo 60 inscritos en el ramo, casualmente tengo nada más que 28 participantes, así que asumo que hay 32 que luego les gusta ver mis videos. Pero entonces, en ese caso, yo podría haber creado un arreglo de 60 elementos, de 60, y cada uno de estos elementos es una estructura de tipo alumnos que contiene nombre, datos y dirección de cada uno de ustedes. Para hacerlo simple, porque no voy a escribir 60, lo había dejado en 1 nomás. Significa que ahora voy a hacer el ejemplo con 1 y los únicos datos que yo manejo son los míos, así que van a ver los míos ahí metidos. He creado también 2 funciones, acá las defino, no me devuelven nada porque fíjense mi variable alumni, ¿sí? Que es mi arreglo de estructuras, es global. Entonces voy a escribir directamente en esta variable global, por eso no me devuelve nada. Pero tiene como entrada un número entero. Tengo 2 funciones acá, dice entrada estudiante e imprimir estudiante. Básicamente la primera función lo que hace es permitirme entrar los datos de cada uno de nosotros. Mientras que la segunda me va a permitir a mí visualizar esos datos en la consola. Bien, lo primero que yo quiero que hagamos es, de hecho, fíjense, antes siquiera de empezar a meter datos, quiero que hagamos lo siguiente. Miren que estoy comentando mi cuestión acá. Tampoco necesito esto. Lo primero que quiero que hagamos es ver el tamaño que tiene. Yo le voy a poner aquí 60, porque son 60 mis alumnos de este ramo, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es ver el tamaño que tiene, fíjense, el arreglo que acabo de crear, el arreglo alumni.
Entonces, para eso voy a utilizar el sizeof. No se olviden que nos devuelve un número que es del tipo entero, que es la cantidad de bytes que tiene la variable que yo pongo entre paréntesis. Entonces, quiero ver cuánto ocupa mi arreglo de 60 elementos de esta estructura de estructuras que acabo de crear. Aquí me pasó algo. Printf, return 0, ya. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a ir a propiedades. Me olvidé, standard output, ok. Ahora sí. Entonces vamos a hacerlo de nuevo y vamos a ver qué me da, porque me está dando algún error acá. Aquí. Me da 9120 bytes. Significa que cuando yo he creado este arreglo así, que es un arreglo de estructura, con estructuras, me ocupa para ustedes 60 mis alumnos, 9120 bytes. Ahora lo que yo quiero ver es cuánto ocupa para uno de ustedes. Entonces voy a hacer para la posición 1 o para la posición 0. Es indistinto. Estoy viendo ahora cuánto ocupa para uno de ustedes. Ya no cuánto ocupa todo el elemento que yo he creado, sino cuánto ocupa una entrada en particular de ese arreglo. 152 bytes. Entonces, bueno, pero esto era más o menos simple porque los 9000 y tanto que habíamos sacado antes, si lo dividíamos entre 60, nos iban a dar los 152 bytes que tenemos acá. Entonces, como ven, podemos ver realmente el tamaño que está teniendo nuestra organización en memoria. ¿Por qué es que les quiero mostrar esto? Porque este tamaño, tal vez no en este ejemplo específico, pero sí puede cambiar cuando nosotros reordenamos los elementos que tenemos dentro de la estructura. Vamos a ver qué pasa. No estoy seguro de esto porque no he preparado el ejemplo orientado a ver qué pasaba con memoria. Fíjense que nos da 152. Yo lo único que hice es cambiar de lugar estos dos. Puede que nos dé diferente. No estoy seguro, aclaro, porque no he preparado el ejemplo para eso. Pero sí les quiero indicar que la forma en que nosotros declaramos los elementos dentro de una estructura influye en cuánto espacio está. Bueno, me da lo mismo, insisto, porque no he preparado el ejemplo para esto, pero influye en cuánto espacio va a ocupar esa estructura dentro de nuestra memoria. Así que lo lamento, acá me está dando lo mismo, pero insisto, no he preparado el ejemplo exactamente para lo que les acabo de decir, porque eso es algo que lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos las estructuras simétricas, asimétricas y demás. Bien, entonces ya sabemos todo el espacio que ocupa nuestra estructura. Ahora, yo lo quiero hacer simple, porque no voy a meter 60 datos, la voy a hacer de uno nomás. Y esto es una sola persona, y esa única persona que voy a incluir, me voy a incluir a mí como alumno, voy a meter entonces cada uno de los datos. Fíjense que dentro del main yo tengo dos programitas nada más, entrada de estudiante. No se olviden que el parámetro es un entero. Lo que le estoy enviando entonces es el 0, porque como tiene un solo elemento, el único elemento que yo voy a mandar es que yo quiero ingresar en la posición 0. Y lo mismo voy a imprimir en la posición 0. Si yo quisiera supongamos, poner los 60 que están acá, entonces tranquilamente nosotros acá podríamos haber hecho un for, no sé, int desde 0 menor a 60, una cosa así, y para cada uno de nosotros, de los inscritos en el ramo, hacíamos esto. Una cosa de esta naturaleza. Generábamos un for entonces para ingresar y para imprimir de pronto cada uno. Pueden ser for diferentes, uno para ingresar y otro para imprimir los datos de cada uno de los estudiantes.
Para evitarme esto, directamente, y para dar el ejemplo de que se trate de una sola persona, es que yo he dejado todo con 0. Y eso significa solamente voy a ingresar el dato de una sola persona. ¿Mm? Bien. Dicho eso, vamos a ver entonces cada uno de los subprogramas que he preparado. El primero es entrada estudiante. Y es acá donde, a ver, el de imprimir es fácil. Ya van a ver por qué. Lo que quiero mostrarles acá es el de entrar los datos en la estructura. Fíjense que yo estoy mandando solamente la posición dentro del arreglo. No estoy mandando un puntero. Yo, de hecho, al final les dejo como ejercicio que ustedes trabajen esto todo como si fuera punteros. De hecho, en el documento que les va a quedar en el aula, está escrito que yo les dejo como ejercicio que traten a todo esto como punteros. Es decir, en vez de mandar aquí la posición en el arreglo, directamente manden la dirección, es decir, manden el puntero, y a partir de ahí trabajar. Yo estoy mandando ahora, por supuesto le dejo para ustedes el ejercicio más difícil, y lo pueden desarrollar, de hecho, en la ayudantía. Voy a hablar con Alfonso sobre ello. Le estoy mandando la posición dentro de la estructura, donde ustedes tienen que escribir cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos printf que me dicen ingrese los datos del estudiante número tanto. Bueno, ahí es el estudiante número 0 en este caso, que es el que estoy mandando. ¿Mm? Lo primero, ingrese el nombre. Y aquí está lo lindo. Fíjense, pongo un scanf. No se olviden que nosotros cuando vimos strings, vimos una serie de instrucciones, strcpy, por ejemplo, que nos permitía copiar entre dos strings y demás. Cuando nosotros queremos escribir en una estructura, podemos utilizar, por ejemplo, una aproximación como esta. Fíjense que yo le pongo scanf, indico que se trata de un elemento que es el tipo string, y no se olviden que luego yo tengo que darle una dirección, a dónde voy a alojar ese valor. Y lo voy a alojar, por eso le doy el operador referencia, en alumni, fíjense, y le pongo la posición. Y esto es, bueno, como estoy mandándole como parámetro acá, que va a ser el 0, es la posición 0 de mi arreglo. Y ahí le pongo punto nombre, que esto viene a ser, ojo, en mi declaración, viene a ser la primera estructura que he puesto acá, y luego punto primer nombre, porque dentro de nombre, no se olviden, yo tengo el primer nombre puesto acá. Entonces, fíjense que para acceder a la estructura de una estructura, voy poniendo puntos sucesivos, y si hubiera tenido más estructuras, voy agregándole más puntos, una cosa así. ¿Mm? Entonces voy agregándole punto de punto de punto. Y así puedo ir ingresando a estructuras, dentro de estructuras, dentro de estructuras, sucesivamente. Entonces, lo interesante de ver acá es que el string que yo estoy metiendo por teclado lo puedo guardar directamente, ¿sí?, en mi variable tipo string dentro de mi estructura alumni, sin tener que utilizar el strcpy o cualquier otra de las funciones que nosotros ya vimos en la clase pasada. Lo mismo para el segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Ahora, para el caso de la edad es, bueno, parecido. No se olviden que tengo que poner el operador referencia, pero ahora es un número entero. Así que aquí no hay ninguna, digamos, ninguna novedad. Y lo mismo para el root. Bueno, y ahí me quedo. Ustedes pueden luego continuar con la calle, dirección, región, etc. Y para imprimir directamente, aquí, por ejemplo, en la función imprimir, pongo, este es el estudiante número tanto, su nombre completo es, y pongo los 4 strings, esto es el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, ¿sí? Y luego la edad y por último el root. Vamos a ejecutar esta, perdón, ¿hay alguna duda, chicos, con el programa que acabo de mostrarles? ¿Alguna consulta me quieran hacer? No, profe, se entiende. Gracias, José. ¿El resto me ha dejado grabando nomás? O Profe, diga, ¿tienen alguna ¿puede duda? mostrar la estructura nombre?
Por supuesto que sí. Aquí están todas las estructuras. La estructura nombre que tienes acá corresponde a esta que está acá. Sí, sí. Ya ahí estaría, gracias. Bien. Yo estoy grabando esto, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno. Sí, se está grabando. ¿Lo estoy grabando, José? Sí, sale el icono. Ah, De ya, grabar. excelente. Es que a mí no me aparece nada, ¿no? Vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. Y aquí fíjense en la parte de abajo, ¿sí? Dice, ingrese el primer nombre. Bueno, yo voy a escribir mi nombre, chicos, ¿sí? Los datos del estudiante número 0, el primer estudiante en este caso, yo voy a poner mis cosas nada más. Fernando, segundo nombre, bueno, mi segundo nombre es Alfredo, mi primer apellido es Awad, mi segundo apellido es Chain, de hecho. Mi edad, vamos a ponerle 25. Y el root, 2361162339. Sí, ese es mi root. De hecho, tengo un root que es muy cercano de mi beba. Y ahí está. Y al final, fíjense, me imprime todos los datos. Y aquí la impresión está, este es el estudiante número 0, su nombre completo es Fernando Alfredo Bachain, su edad es 25, y el root, bueno, ¿qué me pasó acá con el root? El root aquí, cuando lo he impreso, vamos a ver qué pasó, por qué no me dio el root correcto. A ver, yo lo voy a ejecutar de nuevo, porque puede ser directamente que me haya excedido del número máximo que pueda haber, que pueda haber representado. Vamos a poner de nuevo Fernando, Alfredo, Awad, Chain, mi edad 25, dijimos entre todos, y mi root le voy a poner 5 nada más. Bueno, sí, hubo un problema en el número máximo que yo podía representar. También tal vez tendría que haber puesto un double alguna cuestión. Pero si le pones un Todo tal sign cual. in, debería ocupar toda la memoria para los positivos, ¿no? ¿Perdón? Que lo tenía en int, ¿o no? Podría usar un sign int sin signo. Ah, muy buena idea. ¿Dónde me Y así ocupa toda la memoria para positivos. Sí. No, pero sí lo tenía. Ah, sí lo tenía como unsigned int. Ah, no me di cuenta. Sí. No, pero tal vez me quede sin espacio, simplemente. Lo otro que podría hacer es meterlo como una cadena de caracteres y listo. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es que reproduce tal cual lo que ingresé, excepto por la pifia del el tamaño del número del root. Entonces, fíjense que nosotros podemos trabajar con estructuras y que también podemos trabajar con arreglos de estructuras. Esto va a ser muy útil. Yo, chicos, se los voy a escribir acá directamente para que les quede también en el video. Repetir lo mismo que acabo de hacer, pero tratando a la estructura alumni, como puntero. Por favor. Y eso significa que en vez de pasar el parámetro acá de la posición a la cual yo quiero acceder, ustedes tienen que pasar directamente la dirección. Y en vez de trabajar con los puntitos acá, ustedes van a trabajar con estas flechitas. ¿Estamos? Que es como se trabaja con punteros. Entonces háganlo y yo le voy a pedir también al ayudante de que les dé una mano en las ayudantías de esta semana, que por cierto ya están preparadas. Bien, ¿dudas acá, chicos? Me voy entonces a las dos temáticas que tengo preparadas para hoy, que tal vez vamos a terminar a las 11, de hecho. Bien cortito. Como les iba diciendo, a mí me queda poco, en realidad, para que de esto de estar programando y mostrándoles en pantalla, porque lo siguiente que ya tenemos que empezar a ver es el contenido propio de la asignatura, que no es justamente C. Vamos a ver ahora otra parte de C que se llama la línea de comandos, ¿sí? Argumentos por línea de comandos. Esto es bien útil, sobre todo para aquellos que les gusta programar, por ejemplo, en Linux o bien pues, si quiere controlar externamente cómo funciona un programa.
tenemos la posibilidad en C y también en C++ de trabajar por líneas de comando, que lo vamos a ver enseguida cómo funciona. La línea de comando, chicos, si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros creamos un programa en C, yo directamente, por default, NetBeans nos está colocando dentro del argumento de main estas palabritas que están acá, y que yo deliberadamente, en todos los ejemplos, las he borrado. Hoy no lo voy a borrar, y tal vez ya no lo borre de aquí en más. Quiero explicarles un poquito de qué trata esto. Cuando nosotros creamos un programa en C, el mismo lenguaje nos permite pasarle dos argumentos. Uno que se llama el ARGC, esto es por default, chicos, no le podemos cambiar el nombre, son keywords también, y otro que se llama ARGB. El primero es un entero. Este número entero nos dice cuántos argumentos le vamos a pasar. Ahora, cuando hablamos de cuántos argumentos, fíjense que a continuación viene un puntero, y es un puntero a un arreglo, que es el que tenemos acá. Este puntero al arreglo, que le llamamos RGB, que es Argument Vector, cada uno de sus elementos, o sea, cada uno de los punteros que yo voy a alojar en este arreglo, a ver, si alojo 3 elementos, significa que acá voy a colocar el número 3. Si alojo un elemento, acá voy a colocar el número 1. Y eso lo hago yo como programador, porque yo le voy a estar diciendo a mi programa cuántas variables, por decirlo de alguna manera, externas, mi sistema operativo le puede, o yo como programador, le puedo entregar a mi programa para que ejecute. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Insisto, el ARGC es el Argument Counter, que lo que nos dice es cuántos punteros al final voy a tener acá en este arreglo. O dicho de otra manera, cuántos elementos voy a tener dentro de este arreglo que está acá, que es del tipo puntero. Y es del tipo char, porque son palabras, de hecho, que nosotros le tenemos que mandar externamente para que nuestro programa se ejecute. Entonces, eso es lo que pasa, chicos, cuando nosotros tenemos cuando nosotros queremos trabajar por la línea de comandos. Y enseguida yo les muestro qué significa trabajar por la línea de comandos. Bien, ya vamos a ir al ejemplo. Yo creo que la mejor forma es a través de un ejemplo. Pero fíjense acá, porque este es el mismo ejemplo que vamos a ejecutar. De nuevo tengo el mismo header, este es lo más trivial. El main lo dejo tal cual como me lo crea NetBeans, el IDE o cualquier otro IDE, o inclusive el Visual el Visual C para el que lo esté utilizando. Y acá lo que hace es evaluar cuál es el tamaño del entero. Fíjense que luego del main viene un if. Si el entero que yo coloco acá es igual a 2, entonces voy a imprimir, ¿sí?, en la posición, y esto lo hago deliberadamente, que está el argumento que está en la posición 1. Luego, si es mayor a 2, deliberadamente voy a imprimir lo que está en la posición, voy a decir que hay demasiados argumentos recibidos, y si es, en este caso, el último caso, el menor a 2, voy a decir que hay un solo argumento esperado. Es algo sumamente trivial, y es para mostrarles cómo funciona el hecho de que nosotros podamos gobernar externamente la ejecución de nuestro programa. No es directamente, como siempre hacemos, darle apretar el botoncito de Run y ver qué pasa, o para el que le guste trabajar directamente con el .exe, ejecutarlo. No, ahora lo que vamos a hacer es, de la línea de comandos, vamos a ejecutar nuestro programa. Y vamos a ver qué pasa. Para eso, vamos de nuevo a NetBeans. Vamos a la consola. Y voy a compartir acá pantalla. Estamos acá. Estamos en el mismo, perdonen, no voy a estar cambiando, no voy a estar cambiando los nombres constantemente. Y lo que voy a hacer es el mismo programita que les acabo de mostrar,
yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, que también lo voy a dejar luego en el archivo que subo al aula. Entonces reescribo este y coloco el mismo programa. Miren que si ustedes quieren crear un nuevo main, ¿sí? Lo pueden hacer directamente, le voy a llamar, que no lo vamos a usar, ¿sí? Y cuando nos lo crea, fíjense que por default ya nos está colocando esto mismo que tenemos acá. Nada más que, bueno, en este caso me ha colocado un puntero de puntero. Así como nosotros podemos trabajar con punteros, que es lo que vamos a ver ahora, podemos trabajar con punteros de punteros. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros por la línea de comandos estamos metiendo un argumento que es del tipo entero y al menos, fíjense, un puntero a algo que es el tipo char. Cuando ustedes tienen, y recuerden lo que les dije en la clase pasada o en la clase punteros, cuando tienen una estructura que es de esta naturaleza, esto es equivalente, chicos, a tener esto. Puntero de punteros no es otra cosa que un puntero a un arreglo. Bien, esto no lo vamos a tomar, así que no lo vamos a sacar de acá. No quiero que nos perturbe a la hora de trabajar. Seguimos con nuestro main. Este es nuestro programa, donde nosotros, en vez de tener el puntero a puntero, tenemos el puntero a un arreglo. Es lo mismo, ojo. Y lo que tenemos puesto acá, fíjense que no le estoy poniendo un return 0, no lo necesito, porque lo único que quiero demostrar acá es que puedo gobernar el programa externamente. Ya les voy a indicar qué significa gobernar ese programa externamente. Entonces lo que tenemos, de nuevo insisto, es aquí una serie de if, es un anillo de if nada más. Si el argumento, si el entero es igual a 2, entonces veo cuál es el argumento recibido en la posición 1. Si el argumento es mayor a 2, demasiados argumentos recibidos, y en caso contrario, al menos un solo argumento es el esperado. Yo voy a compilar, no me va a dar error, ¿sí? Me puede dar un warning por ahí porque no tengo el return, pero nada más que eso. Ahora no lo voy a ejecutar, porque deliberadamente yo coloqué este puntero, este exe que acabo de generar, lo coloqué en una carpeta que yo conozco dónde acceder. Si ustedes se fijan, cada vez que crean un ¿Profe? punto, ¿sí? ¿Por qué no le pide el return si tiene un int cuando creó la, o sea, antes del main? ¿No tiene Bueno, un en void realidad no como es que para no me darle lo return? pide, yo lo tengo que colocar. Ah, pero es que como lo compiló y no le salió nada. No, me podría haber salido un warning, pero en este caso vos fíjate que en realidad yo no estoy haciéndole nada de nada al programa, solamente estoy haciendo este printf y nada más. Me debería haber salido por ahí un warning o alguna cuestión, pero como no hay ninguna interacción, yo de hecho lo voy a hacer, lo voy a compilar de nuevo y nos debiese dar que está todo bien. Eso. Cuando no devuelve nada, a ver, cuando nosotros le ponemos que retornamos 0, es porque no se olviden que nuestro programa ejecutó correctamente. Cualquier otro tipo de retorno significa que nuestro programa no retornó correctamente. Para lo que yo estoy ejecutando acá, no importa si lo he ejecutado bien o mal. No importa cómo vuelva al sistema operativo. ¿Sí? No me interesa en realidad. Lo único que quiero es que ejecute este anillo de if-else que tengo acá. Entonces no me importa que devuelva absolutamente nada al sistema operativo, ni que el sistema operativo chequee si el programa funcionó bien o mal, por la simplicidad de lo que es el programa. Pero tiene razón el compañero, hay que ponerle return 0. Bien, lo que yo quiero mostrarles ahora, y voy a compartir ahora sí mi pantalla, ¿sí? Bueno, cuando ustedes crean, compilan y demás, por supuesto se les va a generar un punto exe en algún lugar, ¿sí? Donde ustedes hayan instalado el IDE, donde hayan puesto las carpetas por default y demás. Para hacerlo simple, yo lo he puesto en mi escritorio. Yo voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir directamente toda mi pantalla. Así que no reírse. ¿Están viendo mi pantalla?
A ver, lo que yo quiero que ustedes vean es esto. ¿Están viendo el símbolo del sistema, el CMD? Sí, se ve. Bien. Entonces, esto es lo que tiene Windows, ¿sí? Esta es la línea de comando de Windows. Entonces, de hecho, CMD viene de comando. Es nuestra línea de comandos por default en Windows. No explico para Linux, no explico para ningún otro sistema operativo, solamente estoy explicando para Windows. Pero cada sistema operativo, especialmente Linux, tiene trabaja por default en línea de comando, con línea de comando, y sobre todo los que trabajan en Linux me van a seguir con esto mucho mejor que los que trabajamos en Windows. Yo voy a entrar a mi carpeta, a mi escritorio, porque ahí tengo colocado mi programa. Mi programa se llama CPP Application 4. Ese es mi programa. Si yo lo ejecuto así como está, sin ningún tipo de argumento de entrada, a mí me devuelve el mensajecito que decía un solo argumento esperado. Yo voy a ejecutar de nuevo el mismo y le voy a poner, no sé, universidad. Y ese es el parámetro que le estoy mandando, porque no se olviden que acá lo que me está leyendo en realidad es el comando externo, que es el tipo string, ¿sí? Luego nosotros con eso debiésemos tratar de convertirlo en alguna cosa. Pero el parámetro externo que yo externamente le estoy poniendo a mi programa es esta variable o este string que se llama universidad. Podría haber sido tranquilamente lo mismo, pero que yo le ponga una serie de números. No sé, y con esos números hacer algo. Pero lo que yo puedo externamente entregarle a mi programa son punteros a arreglos, ¿sí? En este caso, arreglos de caracteres. Con eso, yo los puedo trabajar dentro de mi programa y se pueden convertir en variables dentro de mi programa. Lo que a mí me permite hacer, y de hecho yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense, voy a escribir Universidad Técnica Federico Santa María. Y me va a decir demasiados argumentos recibidos, porque solamente me esperaba un argumento en este caso, no me esperaba más. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chicos? Todo esto nosotros lo podemos hacer para que no tengamos que, podemos generar un programa, pero no todas las variables que va a utilizar nuestro programa van a estar definidas dentro del programa. En algunos casos, las variables tienen que venir de otro lado. Y esto es de otro programa que invoque al nuestro, del sistema operativo que invoque al nuestro, o de nosotros mismos, cuando queremos ejecutar nuestro programa, bajo ciertos parámetros. Un ejemplo típico, y tal vez, un ejemplo típico es cuando nosotros tenemos que tunear los controladores de los motores, ¿sí? Entonces, escribimos todo el programa de control, pero en vez de colocar las variables de tuneo, ¿sí?, directamente en nuestro programa, la podemos colocar como argumentos externos. Y de esa manera, cada vez que cambia alguna variable interna, por ejemplo, podría cambiar la cantidad de corriente que está pasando, o el drive o el puente H podría empezar a fallar, o alguna cosa de esa naturaleza, nosotros externamente podríamos estar retuneando el controlador de bajo nivel de nuestro motor sin tener que cambiar el programa. Entonces podemos entregarle variables externas. Bien, esto es trabajar por líneas de comandos. Ejemplitos mejores, por supuesto, lo van a ver con la ayudantía, en la ayudantía. Esto es simplemente para mostrarles que tenemos en Windows, o hay en Linux, por supuesto, y lo trabajan in extenso en Linux. No les sabría mucho decir en iOS porque no manejo computadores que tengan ese sistema operativo, pero al menos con Linux y con Windows sí tenemos para trabajar con líneas de comando. ¿Dudas, chicos? Ya. Entonces, dicho eso, vamos a volver a nuestra presentación.
Vamos a volver a nuestra presentación. Acá. Bien. Vamos a seguir. Nos esperan algunos ejemplitos más. Por favor, si hay dudas, me van indicando, chicos. Vamos a hablar ahora de archivos. Ahora, este es un tema que tal vez puede no llegarlo a ocupar tanto. No lo sé, en realidad podemos hacer varios ejercicios. De hecho, el ayudante ya tiene un ejercicio que ojalá lo pueda hacer mañana para trabajar con archivos. En C, como en tantos otros programas, nosotros podemos trabajar con archivos. Y cuando hablamos de archivos, me refiero a dos tipos en realidad. Archivos de textos o archivos binarios. Los archivos binarios pueden ser archivos binarios de archivos de texto. Para hacer la diferencia, un archivo de texto es donde hay caracteres. Pueden haber números, pero son tratados como caracteres. Y donde cada uno de los elementos que ponemos corresponde a los caracteres ASCII, la tabla ASCII que nosotros ya manejamos. Mientras que un archivo binario son puros unos y ceros. Solamente unos y ceros. La diferencia está en que, por ejemplo, en el archivo de texto, nosotros ingresamos caracteres dentro del código ASCII y leemos caracteres dentro del código ASCII. En el binario ingresamos unos y ceros y leemos unos y ceros. Bien, un archivo, ¿sí?, representa por supuesto, una secuencia de bytes. Un archivo, chicos, es como un paquete de memoria, en donde nosotros, dentro de ese paquete de memoria que lo reservamos previamente en memoria, es donde vamos colocando la secuencia esta de bytes, y si trabajamos con archivo de texto, van a ser los bytes correspondientes a los diferentes caracteres. C, en particular, para el manejo de archivos, se comporta tanto como un lenguaje de alto como de bajo nivel, y por supuesto como un lenguaje de nivel medio. Es decir, tenemos mucha flexibilidad a la hora de trabajar con archivos. Por default, cuando queremos trabajar con archivos en C, vamos a trabajar con esta instrucción que se llama fopen, file open, la cual va a crear un archivo si este no existe, pero si existe, lo va a abrir. Entonces, cada vez que nosotros pongamos fopen y alguna cuestión en sus argumentos, si el archivo no existe, lo va a crear. Si el archivo ya existe en nuestro directorio raíz a donde estemos buscando, lo va a abrir. La sintaxis es bien simple, vamos a trabajar siempre con punteros, y esto es porque, no se olviden, acabo de decir que un archivo es una secuencia de bytes en memoria. Todo lo que nosotros necesitamos saber es dónde en memoria está el archivo, ¿sí? Y para responder a eso es que necesitamos un puntero, porque un puntero es una variable que contiene una dirección de memoria. Entonces, el tipo de archivo, el tipo de dato con el que trabajamos es file, así con mayúscula. Lo definimos como un puntero, y ahora sí, lo que nos devuelve la función fopen es un puntero, es una dirección de memoria, en donde tenemos declarado el nombre del archivo, que también lo vamos a tratar como un puntero, y el modo, que enseguida lo vamos a ver de qué se trata. Entonces, esta es la sintaxis. Cada vez que nosotros queramos abrir o crear un archivo, escribimos file, el asterisco, fopen, y entre paréntesis vamos a colocar el nombre del archivo, ya vamos a ver cómo lo hacemos, con el modo con el que lo vamos a trabajar, que ya vamos a ver también cómo lo trabajamos. El nombre del archivo, chicos, siempre va a ser un string. Bien, el modo tiene argumentos. Esto que pongo acá son los argumentos que nosotros les vamos a dar. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Los diferentes tipos de modos que tenemos para abrir un archivo. Si nosotros definimos que el modo es de tipo R, lo único que hace es abrir un archivo existente. Ojo, R viene de read, que lo vamos a leer. Entonces, abrimos un archivo que ya existe y solamente para leerlo. Cuando escribimos el modo write, el modo W, es porque abrimos un archivo con propósitos de escritura, ojo, ¿sí? Por eso viene el W. Si no existe, se va a crear y va a empezar a escribir desde el inicio del archivo.
Ahora, si ya existe ese archivo, se va a abrir, ¿sí? Y va a empezar a escribir, ojo, y ahí eso les dejo a ustedes para que averigüen, va a empezar a escribir desde el inicio o desde el final, desde el último lugar donde fue escrito. Eso es algo que yo les dejo para que ustedes averigüen cuando estén programando. Porque tenemos que empezar a ver cómo funciona todo esto. Para saber, para evitar, digamos, tener ese problema, es que nosotros tenemos acá la opción, el modo A. Abre un archivo de texto, ¿sí? En modo appending, esto es que vamos a agregar cosas al final. Si no existe ese archivo, lo crea, ¿sí? Y empezamos, ojo, abre un archivo de texto para escribir. Entonces, si no existe, lo crea. Pero si existe, lo abre y empieza a escribir desde el final, desde la última parte donde nosotros ya hayamos escrito. Si tenemos la opción, o si tenemos el modo R+, significa que es un archivo que va a ser tanto para escritura como para lectura. El archivo ya existe, ojo con eso. Nada más que lo vamos a utilizar tanto para escribir como para leer. Si tenemos el modo W+, es un archivo que no sabemos si existe. Si no existe, lo crea, ojo con eso. Es tanto para lectura como para escritura. Ahora, si ya existe el archivo, ojo con eso, cuando nosotros lo abrimos con el modo W+, lo trunca. Es decir, si existe y lo abrimos, es como si fuera que nosotros lo estamos poniendo a cero de nuevo. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir y escribir archivos. Entonces, si queremos solamente leer, con R. Si queremos escribir, con W. Si no existe, lo crea. Si ya existe un archivo, ¿sí? O si no sabemos si existe, lo mejor acá es jugar a lo seguro y lo abrimos con el modo A. De tal manera que si escribimos algo, lo escriba desde lo último, desde la posición siguiente a lo último que hayamos escrito. Si existe el archivo, nosotros y lo queremos abrir tanto para lectura como para escritura, podemos utilizar esta opción, R+. Si utilizamos W+, ojo, si existe el archivo y lo abrimos, lo trunca, nos lo deja en cero de nuevo. Ahora también tenemos la opción A+, y esto es, abre un archivo que es tanto para lectura como para escritura. De nuevo, crea el archivo si no existe, y la lectura empezará desde el inicio del archivo, pero la escritura se irá agregando. A medida que nosotros vayamos agregando, si nosotros lo abrimos para escribir, la escritura se va a ir agregando. Y cuando tenemos los modos binarios, archivos binarios, ya vamos a ver realmente si lo vamos a utilizar, también podemos tener las mismas opciones, ¿sí? El B se le agrega porque nos referimos a archivos binarios. Entonces, R, B de lectura archivo binario, WB de lectura archivo binario, y así sucesivamente. Bien. Como ven, chicos, nosotros tenemos para trabajar con archivos también. Ahora, para cerrar un archivo, y esto es bien importante, por favor, vamos a utilizar la opción fclose, que nos devuelve un entero. Fíjense, la sintaxis es bien simple. Es la instrucción fclose, nos devuelve un entero, y sus argumentos es, fíjense, el único argumento que ponemos es el archivo que queremos cerrar. Porque la variable file acá nos está indicando el nombre del archivo que estamos usando. Entonces, lo único que ponemos dentro de los paréntesis, es el nombre del archivo. Y nos devuelve un entero. Ahora, ese entero vale 0 cuando he cerrado exitosamente el archivo. Sin embargo, chicos, podemos tener errores, ¿sí? Porque podría ser que aún estemos escribiendo, pueden suceder muchas cosas en realidad, pero por ejemplo, aún estamos escribiendo cuando lo estamos queriendo cerrar. En ese caso, es un ejemplo nada más el que doy, puede devolver
otro número entero, ojo, ¿sí? Pero que es más un símbolo entero que se llama EOF, End of File, que está dentro del header std input output. Ese EOF es una keyword, es decir, es una palabra reservada, es un número entero, no nos interesa en realidad su valor, pero representa un error al momento de cerrar el archivo. Entonces, el EOF es una constante entera, de hecho, está definida dentro de este header, y si devuelve, el fclose devuelve un EOF, entonces estamos en presencia de que el archivo ha sido malamente cerrado. Si devuelve 0, entonces lo cerró exitosamente. Ahora, por favor, recuerden siempre cerrar los archivos. Si ustedes abren un archivo, ciérrenlo antes de abandonar el programa. No dejen el archivo abierto. Yo como anécdota nada más les voy a contar que en una parte de mi doctorado, yo he trabajado muchísimo con memoria dinámica en particular, y en una parte de mi doctorado yo tuve que desarrollar un software que tenía la no menor cantidad de 80.000 líneas de código. Y que tenía que, las 80.000 líneas de código yo las pude escribir en 3 meses, ¿sí? Menos de hecho. A mí siempre me gustó mucho programar. Pero la depuración me llevó unos 6 meses más o menos. Y es catastrófico cuando uno no cierra un archivo o no cierra una memoria, un puntero a una memoria dinámica que hayamos generado. Lo que sucede, chicos, es que en la memoria colapsa. Como anécdota, yo les voy a contar, yo trabajo en robótica mucho, o sea, casi el 100% de mi trabajo es robótica, y cuando utilizaba en ese momento, ahora tengo otras técnicas de programar más avanzadas, por supuesto, cuando generé ese programa de esas 80.000 líneas de código, todo funcionaba perfecto, pero a las 2 horas el robot colisionaba. Entonces, cuando tenemos un robot que cuesta miles y miles de dólares, que colisiona, todo el mundo se preocupa, especialmente uno que lo está programando y que se vuelve responsable. Y sucedía de que yo no cerraba un archivo. En las 80.000 líneas de código había un archivo que no cerraba. Entonces, por eso, como recomendación, yo espero que nunca les toque programar 80.000 líneas de código, porque uno queda marcado de por vida, de hecho. Por favor, recuerden siempre cerrar sus archivos. Si no lo cierran, vamos a tener error, porque recuerden que tenemos un return 0 al final de nuestro programa, como me corrigió el compañero hace ratito. Para escribir en un archivo, ahora sí, ya lo tenemos como abrir, el que es el fopen, ya tenemos como cerrar, que es el fclose. 2 palabras dentro de la semántica inglesa. Anglosajona, perdón. Vamos ahora a lo que es escribir dentro de un archivo, que no siempre vamos a utilizar estas instrucciones que vamos a ver. Cada uno luego se va a acostumbrar a utilizar un cierto tipo de instrucción. Para escribir en un archivo tenemos varias formas. Una de ellas es con este que le llamamos int f put c. Básicamente es poner un carácter dentro del archivo. Y esto es escribir carácter por carácter. Por supuesto es algo que yo personalmente no recomiendo. Pero bueno, ¿por qué no? Podemos hacerlo dentro de C. Es escribir un carácter a la vez. Aquí lo que uno pensaría es, bueno, vamos a escribir de strings en strings. Pero bueno, también tenemos la posibilidad dentro de C de escribir carácter por carácter. Para eso utilizamos esta instrucción que tenemos acá, que se llama int fputc, donde sus parámetros son un número entero, c. Ojo, ese número entero, c, es un número entero, sí, pero corresponde a un número dentro de la codificación ASCII. Mucho cuidado con eso. Es un número entero que ocupa 4 bytes, pero en un sistema de 32 bits, pero sin embargo, solamente lo vamos a tratar como un carácter dentro de la codificación ASCII. Entonces, ese número que ponemos ahí es un número
de la codificación ASCII, ¿ya? Y que lo vamos a escribir en el archivo que estamos llamando FP. Y nos devuelve un número entero. Ese número entero, a ver, si el carácter ha sido escrito correctamente, devuelve cualquier número entero. De hecho, ni nos preocupemos por eso. Si el carácter no ha sido escrito correctamente, devuelve el EOF, que ya vimos, el end of file, que es esa constante dentro de std input-output. Entonces, todo lo que nos interesa es esta constante. Si está mal escrito, devuelve esto. Si está bien escrito, devuelve el complemento de esto. Ahora, también podemos escribir, en vez de escribir carácter por carácter, que podemos hacer algo que es más lógico, digamos, y es escribir cadenas de caracteres. Y en este caso, de nuevo, la función nos devuelve un número entero, que es el que tenemos acá, que si está mal escrito va a ser EOF. Caso contrario, va a ser algo que no es EOF. La instrucción es fputs, ¿sí? File input string, y en este caso, aquí tenemos un puntero que corresponde al string que queremos poner y el nombre del archivo al cual nosotros queremos escribir. Vamos a ver ahora un ejemplo con todo eso. Y también nosotros podemos imprimir en pantalla lo que nos está escribiendo. Y para eso tenemos la opción, fíjense, fpts, que nos permite, nos permite escribir el string S a la salida del archivo referenciado por fp. Bueno, ese es el fpts, no es fputs. Aquí faltó la U de por medio, perdón. La función escribe el string a la salida del archivo. Lo que quiero decir esto, chicos, es que el archivo que nosotros queremos abrir acá ya podría tener algo escrito. Pero cuando, perdonen, esta no es. Ya podría tener algo escrito. Estoy acá. Si ya tiene ese algo escrito, cuando nosotros queremos escribir un string más, lo escribe al final. Me va agregando. Por eso esto es, perdón, lo voy a corregir inmediatamente. No es fpts. ¿Dónde estoy? Acá es fputs. Vamos a corregirlo para que quede bien. Escribe el string, ¿sí? A la salida, al final del archivo. Me va agregando información dentro del archivo. Y por supuesto retorna un valor, que en este caso me dice no negativo en caso de éxito y end of file si hubo error. Mi recomendación, chicos, es que utilicen solamente end of file. Si devuelve end of file es porque hubo error. Si devuelve no end of file, y en este caso pueden utilizar el operador negador dentro de C, es porque la escritura o la lectura o lo que fuera fue correcta. Ahora podemos imprimir en la consola o en la pantalla lo que tiene nuestro archivo. Y para eso utilizamos la opción, ¿se acuerdan que teníamos el printf originalmente? Bueno, ahora le vamos a agregar el fprintf, en donde colocamos el nombre del archivo, y en este caso le vamos a colocar o sea, no es estrictamente necesario, ¿sí? Pero le podemos colocar un texto que quisiéramos mostrar. Bien, para mostrar el string en un archivo. Aquí tenemos un ejemplito, que ahora vamos a pasar de nuevo, lo vamos a ejecutar también en NetBeans. No sé si es necesario en realidad, porque es este mismo ejemplo. Pero fíjense, no, de hecho vamos a NetBeans, me gusta más trabajar con el IDE. Vamos directamente ahora al NetBeans. Estamos acá y voy a compartirles, voy a hacer entonces lo de la escritura de archivos. Y lo vamos a analizar texto por texto. Entonces estamos acá, perdón, línea por línea. Copio y pego. Ya lo tenía hecho.
Aquí, fíjense que me estoy tomando algunas atribuciones que nunca les expliqué, de hecho. No estoy poniendo el int aquí adelante, no es necesario, eso nunca se los expliqué, de hecho. Pero si le pongo el int, aquí pongo el return 0. Pero C en particular no exige que devuelva un valor entero. Esto podría ser un void tranquilamente. Pero bueno, dejémoslo así como está. Creamos un archivo, ¿sí? Un puntero a un archivo. Ojo con eso. Ese puntero a un archivo es el que yo le voy a llamar FP. Podría haber puesto cualquier nombre, ojo, pero es un puntero a un, en este caso, objeto tipo file. Es mi variable file. Ahora, voy a trabajar entonces con este puntero. fopen, le voy a dar el nombre, se lo pongo entre comillas porque es una cadena de caracteres, el punto acá me está dividiendo el formato. ¿Sí? Cuando yo le pongo el punto, lo que tengo a la derecha es el formato. Entonces voy a crear un archivo .txt. Y le voy a llamar W+. Y esto es, no se olviden, vimos la opción que teníamos W, que lo reescribía, pero si era W+, no solamente lo reescribía, sino también que me lo reseteaba, o sea, me ponía todo en 0. Y voy a escribir, ¿sí? Dentro de mi archivo, el fprintf, esto es lo que yo voy a escribir. Voy a escribir dentro de mi archivo, apuntado por el puntero fp, este texto que está acá. ¿Sí? Es un test de printf y por supuesto le voy a poner el salto de línea. Y luego voy a escribir fputs, ojo, que también es otra forma, voy a escribir, es un test de fputs, salto de línea, en mi puntero, en mi archivo fp. Y por último, el fclose. Voy a cerrar, abro mi archivo, cierro mi archivo, y aquí adentro estoy utilizando estas dos cosas para escribir. ¿Cuáles van a terminar utilizando ustedes? La verdad no sé, la que más les acomode. ¿Sí? Aquí yo directamente lo voy a hacer correr. No me va a dar nada, porque en realidad no estoy haciendo nada para ver acá en pantallita, pero lo que sí genera es un archivo de tipo texto. Entonces yo me voy a ir a donde creo, a donde estoy yo guardando mis programas. Ya les voy a compartir enseguida. Ahora mismo les voy a compartir entonces mi pantalla para que ustedes vean dónde es que se me ha creado el archivo .test, que está acá con la fecha de hoy. Y esto es lo que tengo. Primero me ha escrito lo que dice fprintf y luego me ha escrito es un test de fputs. Bien. Y bueno, a ver, ¿dónde lo voy a generar a este archivo? Ustedes tienen que definir acá cuando escriben, perdón, tengo que compartir de nueva pantalla. Tienen que definir dentro del entorno de programación dónde va a estar el directorio raíz. Para eso ustedes acá le tienen que ir agregando no sé, donde lo vayan poniendo, ¿saben? A la cuestión. Van definiendo el directorio donde van a guardar el archivo. Yo le puse test.txt para que sea el mismo directorio donde yo estoy compilando todo. Para que vean que como estoy utilizando, a ver, lo voy a ejecutar de nuevo, y vamos a ver qué pasa con nuestro archivo. Porque fíjense que yo estoy utilizando la opción W+. Y la opción W+, no se olviden, es como que me resetea el archivo. Entonces yo ejecuto de nuevo mi programa, ¿sí? Voy a compartirles de nuevo donde lo tengo al .test generado, que es acá, y vamos a ver qué pasó, que lo acabo de ejecutar, y fíjense que me reinició todo, me reescribió. Si había algo, lo borra. Nosotros no Profe, vemos no tengo el al archivo. menos a mí no me aparece el texto, el documento. No, no lo están viendo. Gracias por decírmelo. Ya, vamos a ver cómo hago acá. Gracias por decírmelo, chicos. Vamos a dejar de compartir y voy a compartir entonces, pero no se burlen, voy a compartir mi pantalla entera. Y digo eso, que no se burlen, porque tengo absolutamente todo, todos mis cursos, todo. ¿Ahora ven? Ahora se ve toda la pantalla. Ya, gracias.
aquí está el test, yo lo abro y está, es un test de fprintf y es un test de fputs. Entonces voy a repetir lo mismo. Si yo voy a cerrar el archivo, ¿sí? Voy a NetBeans, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Voy a ejecutar de nuevo, ¿sí? Y vuelvo ahora a mi carpeta que ya tiene la hora con lo que acabo de compilar y crear. Como yo utilicé el modo W+, me lo ha reescrito. Si yo no hubiera utilizado el modo W+, sino por ejemplo A+, que lo podríamos hacer ahora, vamos a ver qué pasa. Esto me lo tendría que haber agregado. Supongamos que lo tenemos así. ¿Y por qué es que yo pongo entre comillas? Porque cuando recuerden que un string siempre es un puntero. Entonces, cuando nosotros declaramos el fopen en la sintaxis, vimos que había varios punteros. Bueno, los strings son punteros. Y la forma de declarar los argumentos es a través de los strings. Fíjense acá que quiero hacer el appending, o sea, quiero sumar a lo que existe. Entonces lo voy a compilar. Vamos a ver qué pasa. Y lo voy a correr. Ahora veamos cómo nos quedó. Y fíjense que nos va metiendo más cosas. No nos ha borrado el archivo. Tiene el original, lo primero que hicimos. Ahora nos ha agregado estas nuevas cosas. Si queremos ver si esto es realmente cierto, vamos de nuevo a NetBeans y vamos a ponerle acá, sí, es cierto. Entonces, lo vamos a compilar. Sí, lo vamos a ejecutar al menos una vez. Y vamos a ver qué nos pasó con el test. Aquí está, sí, es cierto. Entonces, al final del archivo me va agregando más información. Y si yo quiero leer también, que eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Sí, esta es la pantalla. Vamos a ver ahora qué pasa cuando queremos leer. Eso es cuando nosotros queremos escribir. Cuando nosotros queremos leer, chicos, y hay otras formas, y esto es, por ejemplo, utilizando, por supuesto, la lectura, en este caso, es que tenemos, a ver, una cosa es que nosotros vamos a escribir en el archivo, ahora queremos leer desde un archivo, es la cuestión inversa. Nosotros teníamos ya definidas algunas funciones dentro del header std input-output, nada más que ahora, de la misma manera, agregándole un F adelante, podemos trabajar con nuestro archivo. Por ejemplo, tenemos la instrucción fgetC. Y esto obtiene un carácter. Ahora, me van a decir, ¿para qué sirve esto? Chicos, yo no sé, alguna vez, tal vez, ustedes quieren leer un carácter dentro de un archivo. Puede que nunca lo utilicen, ojo. Pero si quieren leer un carácter dentro de un archivo, esta es la instrucción. Donde devuelve un entero que si ha habido error en la lectura, devuelve end of file. Si no ha habido error, entonces devuelve un valor que no es end of file. Esto nos permite entonces leer un carácter, nos lee un carácter dentro de este archivo. Cuando queremos leer strings dentro de un archivo, utilizamos el fgetS. El C viene de char, el S viene de string. Y nos devuelve, ojo con eso, nos devuelve un puntero. Es decir, porque estamos leyendo un string. Por lo tanto, nos devuelve una cadena de caracteres. Y las cadenas de caracteres, como todo arreglo, es tratado como un puntero. Los parámetros son un buffer, que no es otra cosa el string que nosotros queremos de pronto buscar dentro de nuestro archivo. Un número entero, que es la cantidad de caracteres que queremos leer, y el nombre de nuestro archivo. Vamos a ver de qué se trata. fgets es la función, lee hasta n-1 caracteres. O sea, si nosotros queremos leer 20 caracteres dentro de nuestro archivo, en realidad vamos a leer 19, porque lo que nos devuelve esta función es un puntero a un arreglo de caracteres. Es decir, nos devuelve un string. Y no se olviden que el último elemento de todo string siempre es el elemento nulo. Entonces, si queremos leer 20 caracteres,
nos devuelve 19, y directamente acá C le agrega en la posición, en la última posición, le agrega el carácter nulo. Por eso, lee n-1 caracteres, pero devuelve n caracteres. Desde el inicio, copia el string leído en el buffer, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando, adicionando un elemento nulo al final. Es decir, el n-1 lo vamos a colocar a buffer, que es al final el que nosotros devolvemos. Para terminar, por supuesto, el string que estamos leyendo. Si la función encuentra un salto de línea o encuentra, ahora sí, end of file, que significa el final del archivo, antes de haber leído los n caracteres, ¿sí? Nos devuelve entonces los caracteres leídos hasta ese momento, incluyendo el salto de línea. Entonces, si yo quiero leer, supongamos, 100 caracteres, pero mi archivo tiene solamente 50, bueno, me lee hasta los 50 nada más. Y eso es lo que me devuelve. También podemos usar el fscanf, igual que lo hacíamos antes para ingresar datos del teclado. Ahora, para leer desde un archivo, devuelve un número entero que, recuerden de nuevo, estamos en presencia del end of file y toda la historia. Tenemos el nombre del archivo, del puntero del archivo con el que vamos a trabajar, y aquí un parámetro que lo vamos a ver enseguida. Lee el string desde un archivo, pero se detiene cuando encuentra el primer carácter tipo espacio. La diferencia entre ambos es que este lee un string, no importa si hay el tipo de carácter que sea. Lo que lee es un string de longitud n, y devuelve los n-1 caracteres leídos. Mientras que acá lee una palabra, ¿sí? Desde donde empieza hasta que encuentra el carácter tipo espacio. Este, por ejemplo, es bien interesante para leer palabras. Este otro, como termina con saltos de línea, es bueno para leer oraciones, solamente para dar un ejemplo de la utilidad de este tipo de instrucciones. Aquí tenemos un ejemplo, sacado de acá, ¿sí? No es ejemplo mío, donde de nuevo tenemos el main. Esto lo podríamos ver directamente, vamos a NetBeans. Voy a dejar de compartir, quiero compartir solamente NetBeans. ¿Dónde lo tengo? Acá. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona este ejemplo. Estamos acá, yo voy a copiar y pegar nada más, chicos. Aquí lo tengo. He creado, fíjense, el archivo FP. Un puntero FP, es un puntero de tipo archivo, file. He creado ahora sí un buffer de 252 caracteres. No se olviden que esto es equivalente a tener... Estoy directamente trabajando con con un puntero, ¿sí? Entonces, primero voy a crear de nuevo el test.txt, pero nada más que de lectura, ojo con eso. Ahora solamente quiero leerlo, porque ya lo he creado en el ejemplo anterior. Voy a buscar entonces dentro de ese archivo, ¿sí? Un string que tiene que estar dentro, y lo voy a colocar dentro de buffer. Perdón, estoy tomando mate. Y luego voy a leer lo que yo haya leído. Ojo, ¿qué es lo que está pasando acá? Estoy buscando 255 caracteres. Esos 255 caracteres son los que yo estoy queriendo leer acá. Y luego los voy a imprimir. Por eso tengo el printf, el normal, ¿sí? Si yo no tengo esos 255 caracteres, bueno, tendré otros tantos. Pueden ser menos, de hecho. Luego tengo el fgets, que es parecido también, no se olviden. El fgets lo que va a hacer es, tengo mi buffer, que está declarado acá, tengo 255 elementos, y lo voy a buscar dentro de fp. Aquí, chicos, hay una particularidad,
de que estoy... estos se repiten, de hecho. Lo que estoy haciendo es haciéndole un cast. Esto que se llama acá es un cast, asegurarme que FP sea un puntero tipo file, nada más. Y eso, y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué le colocó eso si arriba ya estaba como puntero? ¿Perdón? ¿Por qué le colocó eso si arriba ya estaba como puntero? Sabes que no te escucho absolutamente nada. ¿Por qué le colocó eso si arriba ya estaba como puntero? Mira, muy buena principio del pregunta. programa. Esto no es necesario, pero si vos te fijas, en realidad no es necesario, le estoy haciendo el cast a propósito. Mira, ejecutemos primero así y después le quitamos el cast. Cuando nosotros lo ejecutamos, no se olviden que ya tenemos creado un archivo. Entonces, lo que nos hace es, en la primera, nos está leyendo, en el primero, nos está leyendo lo que encuentra dentro del buffer y lo coloca en, lo que encuentra dentro del archivo y lo coloca dentro del buffer y luego nos lo imprime. Que es nada más este texto, porque está viendo hasta, no se olviden, el primer espacio. Lo que viene después son otras palabras, que las tenemos puestas en nuestro archivo de texto, pero hay un espacio de por medio. El fscanf se para en el espacio, en el carácter espacio, mientras que el fgets acá nos lee los 255 caracteres o los menos que haya. Como tengo menos de 255 caracteres hasta el salto de línea, me lee directamente lo que encontró, un test de printf. Bueno, y el otro me lee todo completo, eso es de printf. Lo que me dice el compañero es ¿por qué le pongo el cast? Bueno, vamos a sacarle. Yo se lo puse por, bueno, y en realidad el ejemplo también lo pone por seguridad. Nuestro FP no necesitaría, digamos, tener ese cast hecho, que nos da, de hecho, el mismo resultado, como respuesta a la pregunta que nos hace el compañero. Profe, Diga. por lo que veo, el programa cuando lee más de una vez el archivo, lee desde donde se quedó. Exactamente. ¿Hay alguna forma para que nos lea la misma oración más de una vez? Dices que lea la misma oración más de una vez. O sea, que lo Claro, lea o desde sea, la misma posición. desde el inicio, o tendríamos que cerrar el archivo y volver a abrirlo. No sé, o sea, podríamos buscar alguna manera. No se me ocurre cómo responderte ahora de una, porque generalmente yo me quedo con la primera lectura y sigo hacia adelante. Nunca tuve que resolver el problema de múltiples lecturas del mismo lugar. No sé si me explico, porque una vez que lo leo, ya no necesito leer en el mismo lugar. Total, ya lo leí, ya lo guardé al dato y sigo al siguiente. Ah, ya. Claro, porque después lo tiene almacenado al fin y al cabo. Claro, porque ya lo tengo. En realidad, para serte honesto, nunca lo tuve que resolver a ese problema en particular. Podríamos ahí empezar a diagramar algunas soluciones con las instrucciones que tenemos. O la otra es, como vos bien dices, lo cerramos y lo abrimos de nuevo. Pero cuando ya lo leíste, a la variable ya la guardas, ¿sí? Y puedes leer lo siguiente que viene. No es necesario releer lo mismo. Bien, y como última cosita, ya para ir finalizando lo que tenía preparado para hoy, que esto era sobre archivos en particular, estamos de nuevo en nuestra presentación. Bueno, y eso era todo. Les tenía sí un ejemplo más preparado, ahora sí me acuerdo, que se los voy a dejar acá nada más, los voy a poner en NetBeans, y de todas maneras este va a quedar inmediatamente en nuestro repositorio en el aula. Otro ejemplito más acá. En donde creamos el archivo FP. Este ejemplo, de nuevo, es sacado del mismo link donde yo les mostré. Tenemos el archivo creado FP. Ustedes pueden colocar el puntero, el nombre puntero que quieran, ¿sí? Un dato de 50 caracteres. Y aquí, primero nos imprime algo en pantalla, que vamos a abrir un archivo test.txt en el modo lectura. Y ahí nomás tenemos fopen test.txt en modo lectura, como lo que tenemos acá, ¿sí?
Sí, y aquí esto es interesante, por eso es que quería mostrar el ejemplo. Si el puntero es igual al nulo, ¿sí? Significa, chicos, que hemos tenido un error al momento de abrir. ¿Esto qué significa? Que el archivo no existe. Aquí yo me estoy jugando, cuando le pongo el R, no se olviden, es el modo de abre un archivo que ya existe. Pero no, si no existe, no me lo crea. No me lo está creando. Entonces, si no existe, nos va a devolver el nulo. Y aquí nos devolvería entonces, no puede abrir el archivo y return 1, que significa que vamos a tener error. Sin embargo, si sí lo hemos podido abrir, entonces va a abrir el archivo y aquí va a empezar con un bucle para directamente obtener strings de 50 caracteres. ¿Sí? Que lo vamos a ir almacenando en data. No hace mucho más que eso. Hasta que lleguemos al final de todo. Y aquí lo vamos a ir imprimiendo y lo vamos a cerrar. Vamos a ver qué pasa. Se lo dejo también porque ya estoy en hora, ya me pasó el minuto. Vamos a ver qué pasa. El txt, el test.txt ya existe. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hace es ir leyendo. Me lo va leyendo básicamente de 50 en 50 caracteres o hasta el fin de línea, que es lo que hace el fgets. Por eso me va imprimiendo línea por línea de lo que yo he puesto, hasta que me cierra el archivo. Eso es, a grandes rasgos, chicos, el trabajo con archivos. Hay un ejemplo muy bonito que lo van a desarrollar con Alfonso, que es dentro de un texto que está publicado en la página de nuestra universidad, encontrar cuántas veces se repite una determinada palabra. Ese es un ejemplo lindo que me hubiera gustado desarrollarlo. Lo voy a dejar para ayudantía. Y eso, nos estamos viendo entonces el viernes, ya con lo último que van a interactuar conmigo con el IDE, para luego ya pasar a lo que es puramente la asignatura. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Bueno, si tienen, por favor, los que no necesiten retirarse, me las hacen. Profe, Sí. arriba cuando uno hace un clean and build, ¿cuál es la diferencia con hacer el debug? ¿Vos dices en el IDE? Sí, sí, en el Vince. Bueno, el debug es algo que yo no les expliqué, que Alfonso les diga. En realidad, yo lo que hago, el clean and build, es cuando construyes tu .exe. Este botoncito que yo pongo acá, que uno malamente le llama el debug, es solamente para ejecutar. En estricto rigor, este es el botón de run, de ejecución. El debug que creo que va a hacer referencia es este que tenemos acá. Lo que hace este botoncito, vos fíjate, ves las líneas acá, yo le voy a poner eso, solamente haciendo un clic con el botón derecho, voy poniendo unas etapas. Esto uno tiene que ser un poco clever a la hora de ir poniéndolas. Entonces, en vez de correr el programa entero, cuando yo aprieto el botón verde, este que está acá, es como si fuera que estoy ejecutando el .exe desde la línea de comandos, o que le hago doble clic si estás trabajando en Windows a tu exe, nada más. Pero en vez de verlo en la pantalla de Windows, yo lo veo aquí en la consola del IDE. Cuando le he puesto estas cositas, lo que estoy haciendo es ponerle los beacons para poder debuguear. Y esto es ir viendo paso por paso qué es lo que pasa con mi programa. Bueno, en este caso yo, para poderlo debuguear, necesito utilizar la consola tipo externa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me dio error. Yo lo voy a parar la ejecución, voy a ver qué tipo de consola estoy teniendo, ¿sí? La estándar, ¿no? Creo que La estándar, y me está pidiendo la externa. Entonces, para poder trabajar con este debug, yo necesito la consola tipo externa. Y bueno, como yo no le he puesto nada, me abre y me cierra la cuestión. Lo interesante es lo que sucede acá, yo no sé si lo ves. Tienes variables que se van generando y vos vas viendo qué es lo que va pasando. Entonces, vas haciendo clic, digamos acá, por cada cuestión, Enter, de hecho,
y o puedes ir haciendo acá y vas a ir viendo qué es lo que pasa vas a ir viendo qué pasa por cada una de las iteraciones. Ah, ya. El tema del debug yo lo voy a dejar ya para Alfonso porque ya es un tema más de la interfaz con la que trabajan y no hace al lenguaje, sino hace a herramientas de hacernos mejores programadores. ¿Alguien tiene? Pero entonces sería como para ir revisando por partes. Por partes, es lo mismo, no sé si utilizaste MATLAB alguna vez. Y MATLAB, no. Pero entonces, y en eso lo que sale abajo, donde dice variable, va dando los valores que tiene cada variable. ¿Podría ir como viéndolo ahí? claro, acá, por ejemplo, te va a dar, lo que está en verde es donde yo paré el debug y te muestra acá todas las variables que se han generado, ¿sí? Que vos tienes en general dos, una que se llama FP y otra que se llama data. ¿Puedo ir viendo el valor? Y tienes data acá. ¿Perdón? ¿Y puedo ir viendo los valores de cada variable? O sea, aparte de O que salen sea, los que se han creado. sí, vas a ir viendo cosas, pero muchas de ellas pueden no ser entendibles para vos porque las está manejando el sistema operativo. En este caso, como estamos trabajando en punteros, es medio difícil, pero cuando trabajas con datos como valores normales, sí puedes ir viendo. Por ejemplo, el resultado de la multiplicación, el resultado de la suma, la resta, etc. Puedes ir viendo ahí los valores que va teniendo cada una de las variables. Cuando trabajas con punteros, vos lo que vas a ir viendo, por ejemplo, en data acá, sí te dice, ¿ves? Los datos que vos vas teniendo. Pero claro, están en esta forma, ¿sí? Y luego los tienes Ya. tal. Cuando trabajas Ya. con punteros es difícil, porque lo que tienes acá en realidad son, cuando son punteros, son direcciones de memoria. Sí. Puedes debuguear, puedes ir haciéndolo paso a paso. Y acá tienen los breakpoints que yo he puesto acá, puse uno en esta línea, otro en la línea 12, que está acá, en la línea 14, en la línea 17. Ya. Gracias, profe. Tengo a alguien con la mano levantada, pero parece que se fue ya. Ya, chicos. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Existiría la posibilidad de que antes de la ayudantía nos podrían mandar la ayudantía para así intentar hacer los ejercicios nosotros y en la ayudantía que la consulta, que las dudas y que todas las consultas sean más rápidas? Lo voy a conversar con Alfonso, ¿sí? Porque nos va a cambiar un poquito la metodología que tenemos para C. Porque la idea que yo planteé para C es que ustedes fueran programando junto con el ayudante. Porque acá en este curso tengo estudiantes de muy diferentes niveles de conocimientos de programación. Entonces, lo que pedagógicamente creí mejor y sostengo que es mejor es ir programando con el ayudante. Pero como yo ya le paso los ejercicios de antemano, lo voy a conversar también con el ayudante, porque me gusta tener su opinión, él es uno de ustedes, de que así como le paso a él los ejercicios, se los pase a ustedes también. ¿Te parece? Sí. Pero no va a ser para mañana. Esto porque Claro. planifico por semana. Entonces, para la próxima semana ya podríamos comenzar con esa modalidad. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Sí, eso haremos. Ya, chicos, nos estamos viendo mucho y el viernes otra vez partimos. Chau, chau.